Mi equipo está conformado principalmente por Pamela Lechuga Vázquez, por Stephanie Mendoza, por Yasmín Marín y yo, Jorge Luis Aguirre Rodríguez. Aquí en esta exposición principalmente les vamos a hablar sobre toda la tipología de extracción, empezando por lo que vienen siendo los canteras en pozos de extracción por grúas. Pues este tipo de extracción se utiliza principalmente en la industria de roca ornamental, donde es necesario manipular los bloques grandes y pesados con precisión. Las grúas permiten levantar y transportar los bloques sin dañarlos, pues esto principalmente teniendo más fijo la maquinaria que viene siendo pesada, y pueden tener también grúas que son móviles, que esto dependiendo del tipo de extracción que se vaya a tener. De ahí siguen las canteras de nivelación, que estos vienen siendo en terrenos montañosos, pues donde el terreno es irregular y con fuerte dependencia, perdón. Esto principalmente se utiliza la línea de corte en las zonas terrazas o plataformas, pues esto principalmente que permite que todo esté estabilizado en el terreno y para ello facilite que la maquinaria pesada produzca la perforación. De aquí pasamos a las canteras de rampas de acceso, que vienen siendo en materiales estériles, pues estas son canteras a cielo abierto y se utilizan rampas inclinadas para permitir el acceso progresivo de maquinaria. Pues estas rampas están diseñadas principalmente con pendientes seguras y suficientes, que vienen siendo para el tránsito de los camiones de excavación. También están las canteras de laderas, que esto también son enfocadas sobre los terrenos en las pendientes, pues esto principalmente se realiza generalmente de manera descendente, siguiendo la pendiente del terreno, pues esto principalmente para que se debe de tomar la facilidad del acceso, principalmente para las evacuaciones de los materiales de gravedad. Y también están las canteras subterráneas, que se utilizan cuando el yacimiento está cubierto por una gran cantidad de material estéril, cuando se desea principalmente reducir el impacto ambiental. Puede ser justificado por diferentes costos adicionales, principalmente los de recursos de extracción. Eh, Principalmente se acceden a los yacimientos por pozos verticales o galerías inclinadas, que ya dentro de las canteras se construyen los túneles y todas las áreas. Ya de ahí siguiendo con las cámaras, y esto principalmente enfocado en la minería del yeso, la caliza y otros minerales metálicos. Y aquí siguen la secuencia de extracción, que son los banqueo por bancos bajos, que principalmente se trabajan en bancos de poca altura, generalmente entre 2 y 5 metros, y su secuencia de extracción se realiza en secuencias de bancos por bancos, como su mismo nombre lo dice, de la superficie hacia abajo. Estos pueden ser bancos bajos, eh, que se permiten mayor precisión y seguridad. Ya que siguen las rebanadas descendentes, también conocidas como slicing, o corte por rebanadas, que consiste en dividir el banco en un subnivel horizontal más pequeño. Esto principal, que se inicia desde la parte superior del banco y se desciende en etapas, extrayendo el material de capas, ya que cada una se explota a través hacia abajo, y una de las ventajas que tiene es que mejora la estabilidad y permite la adaptación al tipo de yacimiento que se vaya a estar extrayendo. Ya que sigue el banqueo con bancos altos, que se trabajan en gran altura, usualmente más de 10 metros, y el material se extrae desde la base del banco hacia la frente activo, que esto avanza en forma horizontal a lo largo del banco, que favorece ya complementando al siguiente nivel inferior. Y pues una ventaja que tiene de esto es que tiene mayor eficiencia y reducción de costos, principalmente en los operativos.
De aquí siguen las técnicas de corte por bloque, principalmente el método finlandés. Este se realiza la perforación en línea recta y alineada a lo largo de la línea del corte deseado, y ya de ahí sigue que en cada perforación se introducen las cuñas, que vienen siendo dos, la cuña central y las dos cuñas de calzas laterales. Ya de ahí las cuñas se golpean de forma progresiva y alternada, generando presión interna, pues esto en el bloque que fractura la línea de perforación. Pues este método es sencillo, económico y pues no requiere maquinaria compleja, que se genera de forma controlada y sin mucha vibración. Y ya está por último el corte con el hilo. Este se hace por hilo diamantado a través de la perforación. El hilo se mueve en alta velocidad mediante poleas, cortando la roca de fricción. Se puede usar agua para enfriar el hilo mientras se está rozándolo, y esto para reducir el polvo. Este corte pues es mínimo y no depende tanto de la maquinaria, sino más bien de la fricción y de la vibración. Es aplicado generalmente en minería de mármol, granito y travestino. Tenemos que las rozadoras de brazos son máquinas utilizadas para cortar bloques de roca ornamental, esto directamente en cantera. También que su uso ha crecido en los últimos años, esto a la capacidad que tiene para obtener bloques de formas regulares, estas pues sin necesidades de cortes posteriores o también de subdivisiones. Además de que funcionan gracias a un brazo articulado, que sostiene una cadena de corte con unas plaquitas que se llaman picas y son capaces de realizar cortes en diferentes direcciones. Además de que este tipo de maquinaria es muy útil en materiales que son blandos o también de dureza media, como ejemplos serían los mármoles, las calizas y también los travertinos. Además de que en rocas duras como los granitos, pues su eficiencia va a disminuir, ya que hay un mayor desgaste de las herramientas. Después tenemos los parámetros condicionantes de su uso. En el uso de las rozadoras obviamente va a depender de varios factores clave, como vendrían siendo el tipo de roza, ya que las rozadoras funcionan mejor en rocas que con baja abrasividad, también baja tenacidad y dureza media. Además de que también es por condiciones del yacimiento, ya que el acceso de frente a la explotación, el tamaño de los bancos, la orientación de los cortes, todo esto va a influir directamente. También tenemos los bloques deseados, ya que si se busca un corte que sea preciso y un bloque que sea de gran tamaño, obviamente las máquinas van a ofrecer buenos resultados. También se deben de tener en cuenta aspectos como viene siendo la presencia de agua, que afecta al sistema eléctrico, también hidráulico, la ventilación, que es muy importante en explotaciones subterráneas, y también pues la planificación del corte. Tenemos también algunos componentes de la maquinaria. En este caso pues una rozadora está compuesta principalmente por un chasis principal, que pues es la base estructural del equipo. También tenemos un brazo de corte articulado, que se puede mover en diferentes direcciones para poderse adaptar a diferentes planos de corte. Luego está el cabezal de corte con cadena portapicas, que es el componente que va a hacer que se efectúe el corte sobre la roca. Después está el motor, que en este caso puede ser eléctrico o hidráulico. Se va a encargar de mover la cadena y también de accionar el brazo. Luego está el sistema de refrigeración, que evita el sobrecalentamiento durante el corte que se esté realizando. Y por último está un panel de control, que va a permitir al operador manejar la maquinaria con precisión. Además de que después tenemos las cadenas de corte, que en este caso se dice que la cadena de corte es un elemento clave. Es muy parecido a una motosierra, pero es mucho más robusta. Lleva picas insertadas en los eslabones, que están dispuestas de forma que aseguran que el corte sea progresivo y también eficaz. Además de que las cadenas pueden tener diferentes longitudes, velocidades y materiales según la roca que se vaya a estar trabajando. También el diseño y la calidad de la cadena influyen directamente con el rendimiento y durabilidad del equipo. También tenemos las plaquitas de corte, que pues estas son herramientas activas que están montadas en la cadena. Están hechas principalmente de materiales muy duros, como vienen siendo el carburo de tuxteno, esto para resistir el desgaste. Además de que su forma, tamaño y su exposición van a afectar el tipo de corte. En rocas muy abrasivas, estas se van a desgastar rápidamente,
por lo que su elección debe considerar el equilibrio entre la durabilidad y también la velocidad de corte. También tenemos los brazos de corte, que pues el brazo de corte es el soporte que nos va a permitir orientar la cadena en la dirección que se va a desear. En este caso puede ser horizontal, vertical o incluso inclinada. Tiene que ser robusto, esto para resistir los esfuerzos del corte, móvil para poder adaptarse a la geometría de los frentes, además de preciso, también para obtener bloques de buena calidad y de una forma regular. Y la longitud del brazo va a variar según el modelo de la rozadora y también el tamaño de corte que se desea. Luego tenemos los rendimientos de corte, que pues el rendimiento puede ser, depende del tipo de roca y también de la configuración del equipo. En algunos términos generales, en el mármol o la caliza, el rendimiento puede ser de 4 a 10 metros cuadrados sobre hora, y en rocas más duras el rendimiento puede bajar significativamente y su desgaste va a aumentar. Las rozadoras permiten cortes muy precisos y esto va a minimizar el desperdicio de material y también va a mejorar la calidad de los bloques obtenidos. Después tenemos las rozadoras de cielo abierto, que pues estos son equipos diseñados para trabajar en canteras a cielo abierto. Normalmente van montadas sobre carriles y también requieren el uso de grúas para moverlas, esto debido a que tienen pues un gran peso. Además de que también van a estar inclinadas para algunas frentes verticales amplias, esto para poder realizar cortes continuos que tengan buena visibilidad y también ventilación natural. Luego tenemos los equipos de interior, que pues estos equipos van a estar adaptados para trabajos subterráneos o también para espacios reducidos. Se van a instalar sobre columnas o estructuras verticales y también van a estar diseñados para funcionar en condiciones de baja visibilidad, de poca ventilación y que contengan espacio limitado. Su uso de estos es muy común en canteras subterráneas de mármol, donde pues la precisión del corte y la estabilidad del equipo siempre van a ser esenciales. Por último tenemos los equipos automotrices, que pues estos principalmente son rozadoras móviles que van montadas sobre orugas o ruedas. Esto les va a permitir desplazarse por la cantera sin ninguna ayuda externa, ya que van a ser más versátiles que los modelos fijos y también van a poder adaptarse fácilmente a distintos frentes de corte. Se usan tanto en interior como en exterior y estos pues permiten mejorar la productividad y también reducir todo el tiempo de instalación. Requiere una gran cantidad de perforación y pues tiene algunas consecuencias, que es la selección del equipo. Pues se debe de hacer una buena selección del equipo para que se pueda llevar a cabo pues de manera garantizada y pues que dé un menor coste posible para la perforación. También debe disponer de la capacidad de perforación pues precisa en todas las operaciones y alta seguridad en el trabajo. También existe el corte con hilo, que el corte con hilo a diamantados pues es una técnica muy avanzada utilizada pues en la minería para seccionar grandes bloques de roca, especialmente de canteras y operaciones donde se requiere pues bastante precisión y eficiencia y reducción de vibraciones o impactos. También pues es muy común la extracción de mármol, granito, piedra caliza y pues algunos otros minerales valiosos. También existe el método de rebanada verticales. Se trata de una técnica de actuación realmente poco extendida y de aplicación exclusivamente cuando el yacimiento pues presenta dificultades de acceso. Pues consiste en la división del yacimiento explotable en rebanadas verticales de altura similar al espesador de la propia zona a explotar y de varios miles de metros cúbicos de volumen. También existen pues algunos parámetros condicionantes de su uso. Los valores límite de los parámetros que condicionan el empleo de estas máquinas fundamentales son abrasividad de la roca, para la que se fija un contenido máximo de sílice en un 2%, su resistencia a compresión, para la que se establece unos valores límite aproximadamente alrededor de 150 megapascales.
También existen algunos componentes de la maquinaria, pues estas maquinarias consisten fundamentalmente en un disco de corte montado sobre un bastidor desplazable. Los discos pueden girar en algunas máquinas en ambos sentidos y tienen un diámetro de comprendidos entre 1.5 y 3 metros. Los discos pueden ser diamantados, de empleo en el caso de mármoles y calizas, de carburo de tuxteno cuando se trata de rocas blandas como tobas, calcerenitas y pizarras. También existen los equipos desplazables sobre carriles. Estas pues son máquinas que se mueven sobre carriles para cortar bloques de piedra. El sistema pues puede funcionar con motor eléctrico o de diésel. Estos sirven pues para hacer cortes verticales y horizontales en la roca. Algunas de sus características principales, su velocidad de avance es de hasta 120 metros por minuto, igual su velocidad de retroceso es de 90 metros por minuto. Tiene un potencial de motor de entre 112 y 135 kilowatts. Un corte vertical de hasta de 400 milímetros, horizontal de 250 milímetros. El peso del equipo es de 3.5 toneladas. Tiene una pendiente máxima de trabajo de 15 grados. Algunos equipos existe también el equipo sobre brazos articulados. Pues funciona que el disco de corte está pues montado en un brazo articulado que a su vez va en un chasis con orugas para desplazarse. Este brazo puede ser, por ejemplo, el de una retroexcavadora hidráulica, lo que esto pues permite máxima de trabajo de 15 grados. Algunos equipos existe también el equipo sobre brazos articulados. Pues funciona que el disco de corte está pues montado en un brazo articulado que a su vez va en un chasis con orugas para desplazarse. Este brazo puede ser, por ejemplo, el de una retroexcavadora hidráulica, lo que esto pues permite realizar cortes en distintos ángulos. El disco pues se mueve sobre una guía y la longitud de corte suele ser de 2.5 a 3.5 metros. Funciona con motor de diésel de unos 65 kilowatts de potencia. Aquí se usa agua para enfriar el disco, especialmente si son diamantados. Estos se emplean principalmente en canteras de pizarra para hacer cortes un poco más profundos en los lados de los bloques grandes. A estos se les llaman rachones. Tiene un rendimiento de corte, pues los rendimientos de corte con disco diamantados pues varían, ¿verdad? Para rocas de tipo medio entre los 5 y los 8. También tenemos los equipos waterjet de corte con agua a alta presión. Algunos parámetros de sus condiciones de uso es la eficacia del chorro de agua para erosionar rocas, depende de ciertas propiedades físicas de la roca. Unas microdistancias, pequeñas fracturas que facilitan la penetración del chorro. La porosidad pues influye mucho en la eficiencia del corte, más porosas y más vulnerable. El tamaño del grano pues también afecta la facilidad con que se erosiona. Su composición mineralógica pues determina la resistencia general, el grado de meteorización, pues las rocas más alteradas pues son mucho más frágiles de fragmentar. El comportamiento elástico, esto es relacionado con cómo responde la roca al impacto del chorro. Algunos componentes principales de la máquina es central hidráulica, pues esta funciona con un motor eléctrico y una bomba hidráulica de alta presión. Tiene un pistón de doble efecto de 60 a 80 ciclos por minuto que genera la presión necesaria pues para hacer un corte. Lanza de corte conectada a la unidad de presión por mangueras y un acoplamiento giratorio. Esta pues realiza el corte y puede moverse con el bastidor o de forma independiente. Útiles de corte, estos
están equipados con cabezas que generan chorros de agua, divergentes, rotatorios o oscilantes. Estos pues están diseñados para crear surcos que rompan la roca. Las boquillas se desgastan con el uso y deben reemplazarse periódicamente para mantener el rendimiento. También existe el sistema de traslación. Esto pues permite el movimiento del equipo sobre la roca. El panel del control, que esto pues permite operar y supervisar el funcionamiento de la máquina adecuadamente. También existe el sistema de clarificación y recirculación del agua. Este pues mantiene el uso eficiente del agua, consumo máximo de 60 litros por minuto en equipos pues muy grandes. Otros elementos pues auxiliares son los soportes, estructuras y componentes adicionales necesarios para el funcionamiento completo de este sistema. Su rendimiento de corte, pues su velocidad de corte depende del potencial del equipo. Con 300 kilowatts se logran de hasta 0.6 metros cuadrados sobre hora y con 80 kilowatts hasta 1.5 metros cuadrados sobre hora. Con equipos pues más potentes de 180 y 200 kilowatts se alcanzan rendimientos de hasta más de 2 metros cúbicos sobre hora, incluso pues en grandes... Primero tenemos las cuñas manuales e hidráulicas. Pues estas son una técnica clásica que se emplea tanto en mármol como en granito, aprovechando las grietas y las fracturas que salen en el macizo. Pues estas se basan en el efecto que producen las cuñas de acero al introducirlas, provocando la rotura de los bloques por la tracción. Tenemos lo que son dos tipos, que son las cuñas manuales. Primero tenemos los pinchotes, que son una cuña y dos petinas con sección angular. Después tenemos los tirafondos, que estas se aplican en bloques de gran altura o que presentan dificultades para la separación, pues estas se introducen a una profundidad determinada y pues se aprovechan los esfuerzos de tracción para hacer que estos caigan. Después tenemos las cuñas hidráulicas, pues tenemos la estándar que se utiliza en rocas duras y separaciones pequeñas, y después tenemos las de rocas medias, que estas son para mayor separación. Después tenemos el hilo helicoidal, que esta se utiliza en rocas de dureza media-baja, como lo es el mármol, el travertino, las calizas y las pizarras. Esta cuenta con distintos elementos, que sería un gran motor. Este puede ser eléctrico o diésel, y pues te cuenta con una velocidad lineal que es de 6 a 14 metros sobre segundo. Después tienen un sistema móvil de contrapesos. Estas permiten el circuito del cable, que es una tensión entre 300 kilogramos sobre 1000 mililitros de hilo. Después tenemos lo que son las poleas de reenvío y alimentación, pues estas son para concentrar la mayor parte del cable en un espacio corto, el cual va de entre 50 a 100 metros. Después tenemos las columnas con poleas móviles. Estas están ubicadas en los extremos de la parte superior del corte. Después el equipo de almacén y dosificación. Este es el punto de entrada del hilo al macizo rocoso. Después vienen las etapas. La primera etapa es la abertura y el cuele. Dice, en esta etapa pues se le da una dirección perpendicular al banco de explotación, permitiendo una progresión de ambos lados del banco. Después tenemos lo que es el corte horizontal. Este se basa sobre el macizo rocoso por ambos lados por el hueco que se ha creado. Después viene lo que es la etapa 3, que es la subducción del bloque, que sería la creación de una subducción entre los dos bloques, y después se volcará el bloque que queremos cortar sobre un colchón de arena o de goma. Después tenemos lo que es la lanza térmica o flame jet. Dice que pues esta se aplica en rocas de origen ígneo, como pueden ser granito y dioritas, o que cuenten con una concentración determinada de sílice. Esto para que al momento de aplicarse el choque térmico, que sería de calor y frío, pues se separe la roca. Pues también se aplica en rocas que tienden a escamarse con el calor,
como lo sería el cuarzo y los feldespatos y las micas. Esta consiste en una lanza de una longitud variable dependiendo el macizo que se vaya a extraer. En su interior cuenta con 3 canales de combustibles, que serían el oxidante, el combustible y el agua. Primero pues se crea calor en dentro de este bloque que queremos tumbar, y después se le da la refrigeración para que al crear el choque térmico pues se desprenda unos del otros. Como siguiente tema tenemos los sistemas de arranque de rocas ornamentales. Pues esta es una tabla en la que se nos indica el método aplicable dependiendo de las características de las rocas ornamentales. Pues por ejemplo tenemos el sistema de perforación. Nos dice que en granitos, mármoles y pizarras pues es muy posible aplicarlo. El hilo diamantado también es igual posible aplicarlo en los 3 tipos. La rozadora de cadena pues esta también es aplicable en mármoles y pizarras, y en granito pues es imposible utilizarla. Después el disco diamantado, tenemos que en el granito es marginal su uso y en mármoles y pizarras es muy posible. Después tenemos la lanza térmica, que nos dice que en el granito puede ser marginal o posible dependiendo de las características de este, y en mármoles y pizarras pues es imposible su uso. Con chorro de agua pues dice que en las 3 se encuentra en desarrollo.